Buenos días, amigos. Queremos darles la bienvenida por parte de la Fundación Ciudad del Saber y en nombre de nuestro presidente ejecutivo, el profesor Jorge Arosemena, y agradecer a la CENACYT por esta oportunidad de llevar juntos este tema tan interesante como es desafíos y oportunidades de la cuarta revolución industrial en Panamá. Para dar inicio a este conversatorio, quisiera conversar un poquito sobre la motivación. En el 2016, en el World Economic Forum, se decía, estamos al borde de una revolución tecnológica que va a alterar profundamente nuestra forma de vivir, trabajar y de relacionarlos. Por su escala, alcance y complejidad, la transformación será totalmente disruptiva. Creo que eso nos ha quedado bastante claro ante la situación que estamos viviendo, cómo la tecnología, el mundo físico en sí mismo ha sido eclipsado o tomado de alguna forma por un mundo digital, interconectado, integrado y virtual a través de una economía compartida. El modelo educativo en estos momentos está llamado a adaptarse a estas demandas con un énfasis en alimentar creatividad, pensamiento crítico, alfabetismo digital, empatía, sensibilización y sobre todo la colaboración. La primera revolución industrial utilizó la energía del agua y el vapor para mecanizar la producción. La segunda revolución aportó entonces la energía eléctrica para crear una producción en masa. La tercera revolución aportó la informática y la tecnología de la información para automatizar la producción. Ahora, una cuarta revolución industrial que se está construyendo a partir de esta revolución digital se caracteriza por la fusión de tecnologías en tres diferentes esferas: la física, la digital y la biológica. Esta situación nos genera obligatoriamente cambios de paradigmas en las personas, la sociedad y los sistemas productivos. Sin embargo, en esta ocasión no basta con ajustar nuestros procesos e instituciones. Es necesario rediseñarlos completamente para capitalizar las nuevas oportunidades. El acceso como nunca a cantidades casi limitadas de datos, las capacidades de procesamiento informático, los retos humanos frente al cambio climático o frente al uso y de ejecución de economías colaborativas y digitales es todo un mundo inexplorado. Esa es una de las razones principales por las que estamos esta mañana conversando sobre este importante tema. Para entrar en contexto y darle un poquito más de visión a la discusión de esta mañana, los vamos a dejar con un pequeño video. Luego del video le vamos a dar paso a el economista Giancarlo Roach, que será nuestro moderador esta mañana. Saludos a todos y bienvenidos nuevamente. The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. That was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power our civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? If we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity, it's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but the main question is, how will we define work? How will we share the wealth? How can you have a doctor that really knows a lot about data?
How can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. We really need new education or new training. We're working with a World in Motion and First Robotics, trying to encourage students from third grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth. Fourth Industrial Revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot. The cure will be possible if enough of the right people have the will to make it happen. We're seeing this incredibly exciting convergence of genome editing, DNA sequencing. Governments have a very important role to play in enabling the safe and effective use of technologies. We need to take responsibility at every level of society to adapt to these technological challenges, which are redefining what it means to be completely embedded in this world. Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Buenos días. Con esta introducción le damos la bienvenida a todos y a todas a esta conferencia sobre la Cuarta Revolución Industrial en Panamá. Yo primero quiero agradecer a la Fundación Ciudad del Saber y especialmente a Sandy por la coorganización de este evento. Mi nombre es Giancarlo Roach y yo trabajo como economista en la Oficina de Planificación de la CENACYT. Les quiero hablar un poco sobre por qué estamos hoy aquí. Esta conferencia forma parte de un proyecto de la CENACYT cuyo objetivo es entender y pensar sobre el futuro de Panamá utilizando como marco de referencia esta revolución industrial. Y este estudio, este proyecto, parte del reconocimiento de que la mayor parte de la información, de los recursos, de las estimaciones, de los comentarios que recibimos sobre la Cuarta Revolución Industrial provienen de los países que están en la frontera tecnológica, que no necesariamente comparten la misma trayectoria que países como Panamá. Es decir, que para pensar en el futuro tenemos que saber de dónde venimos. Y por esa razón hacemos tanto énfasis en la Cuarta Revolución Industrial en un país como Panamá. ¿Y qué significa eso? Un país como Panamá es un país que recientemente tuvo un periodo importante de aceleración de su crecimiento económico, pero que, sin embargo, no logró generar suficientes trabajos de calidad, lo cual se evidencia en la alta y persistente tasa de informalidad del trabajo, que alcanza cerca del 45% de las personas que buscan un trabajo en nuestro país, y que también se evidencia en la alta tasa de desempleo, especialmente el desempleo en las personas jóvenes, entre 18 y 29 años, el cual es mayor para mujeres que para hombres. Un país como Panamá, que logró este crecimiento económico utilizando de forma intensiva sus recursos naturales, sus recursos marino-costeros, los bosques y el uso intensivo del agua, lo cual es evidentemente insostenible en la actual crisis ambiental. Un país como el nuestro, en el que el nivel socioeconómico de las personas determina no solamente el acceso, sino también la calidad y también los resultados que obtengamos cuando buscamos servicios públicos como educación y como salud. Y finalmente un país como el nuestro, un país como Panamá, en el cual enfrentamos distintos retos en nuestro sistema político, pero tal vez uno de los más salientes e importantes y que también se ubica en este estudio es que uno de nuestros principales instrumentos para poder generar consensos, para poder pensar y para poder planificar, el cual es el diálogo político, se está en un periodo en el que está perdiendo su legitimidad. O sea que este es el país en el que queremos pensar qué tecnologías utilizar, pero no solamente eso, sino también saber para qué utilizar estas tecnologías. Y esa es la conversación que queremos iniciar el día de hoy con ustedes y por eso estamos organizando esta conferencia. Lo que sigue lo hemos dividido en 3 partes. En la primera parte tendremos una exposición de nuestra invitada, la señora Paula Garnero. Bienvenida, Paula, desde Argentina a este espacio digital aquí en Panamá. Seguido de la presentación de Paula tendremos comentarios por Gabino Ayarza y también por Valeria Mendoza, ambos de la Fundación Ciudad del Saber. Y al final, en nuestra tercera parte, haremos unas conclusiones, para lo cual abriremos las preguntas de ustedes
por lo cual les pedimos que utilicen la caja de comentarios y que marquen sus preguntas para que las podamos atender al final de la conferencia. Y bueno, ya para arrancar en materia, yo quiero compartirles brevemente la semblanza de nuestros comentaristas y de nuestra conferencista. Voy a comenzar con el doctor Gavino Ayarza. Él es doctor en Ciencias de la Administración. Él trabaja en la Fundación Ciudad del Saber desde el año 2007 y representa a la Fundación Ciudad del Saber como nodo de Panamá en el proyecto de Milenio, en el Millennium Project, y también fue fundador y también preside el nodo de Panamá de la Red Iberoamericana de Prospectiva. Valeria Mendoza también trabaja en la Fundación Ciudad del Saber, trabaja en el equipo que lidera la transformación digital de la Fundación como especialista del sistema de información, y de esta tarea participa en todos los despliegues tecnológicos que se llevan a cabo en la organización Fundación Ciudad del Saber. La formación base de Valeria son las relaciones internacionales, pero se ha ido gradualmente especializando en la gestión del cambio. Y finalmente, nuestra conferencista, Paula Garnero, es especialista en transformación digital y de la innovación. Ella se desempeña como consultora internacional y asesora a gobiernos, organizaciones y empresas de América Latina y también de Argentina en el diseño y también implementación de políticas para tener una economía más productiva, inclusiva y con igualdad de género. La formación de Paula es en economía y también cuenta con una maestría en economía de la ciencia y de la innovación. Con esta breve introducción a este evento y también a nuestros participantes, quiero pasarle la palabra a Paula para que inicie su presentación. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Ok, bueno, gracias Andy por tu puntapié inicial. Yo creo que con el video que pasaste y la presentación que hiciste, creo que ya estamos un poco enmarcados sobre el tema del que vamos a charlar hoy. Y tiene que ver con esto, con esta nueva era, yo diría, de la economía global, que hoy la conocemos como la cuarta revolución industrial, pero en realidad yo creo que es una transformación que está dada justamente por la digitalización. Esto es básicamente datos y algoritmos. Estas son hoy, los datos son la materia prima de la nueva revolución, y eso cambia, como ya se ha dicho, muchísimo la forma en que trabajamos, en que producimos, en que nos relacionamos. Y cuando hablo de datos me refiero a ver, generamos datos todo el tiempo, generamos datos los ciudadanos. Cuando ponemos un like en redes sociales, cuando nos levantamos y antes de salir de casa miramos el clima en el teléfono, cuando nos georreferenciamos para ir hacia un lugar, cuando pasamos debajo de un semáforo que tiene una cámara en la vía pública, cuando usamos una tarjeta de crédito o de débito, cuando nos conectamos al Wi-Fi en una red pública o cuando ingresamos a un periódico a través de una página web, cuando hacemos un pago en código QR, cuando googleamos, si estamos generando datos todo el tiempo. Y entonces hoy la verdad es que tenemos un gran volumen de datos que se ha generado sobre todo en los últimos 2 años. Y ¿cuál es la manera más común que tenemos y que tienen los panameños de conectarse a esto, ¿no? De generar estos datos y de vincularse con este mundo digital? Son los dispositivos móviles. Hoy la verdad es que la gran mayoría de las personas en Panamá y en el mundo también acceden a Internet mediante sus dispositivos móviles. Y en Panamá lo que se observa es que ya hay un 83% de la población que paga normalmente una suscripción a un teléfono móvil y un 63% que usa teléfono inteligente. O sea, es realmente la conexión o la posibilidad que tienen los panameños de manejarse en este mundo digital es bastante importante. Sin embargo, todavía la calidad del ancho de banda con el que se manejan es un poco baja. Hay muy poca gente que tiene acceso por ejemplo, al servicio de 4G. Sin embargo, hay un dato importante que tiene que ver con la percepción de los panameños en relación al cambio tecnológico y a la Internet, y hay unas encuestas que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de un bien público regional que se llama Latinobarómetro. Son encuestas que se realizan en 18 países de Latinoamérica, se hacen más de entre 1.000 y 1.200 entrevistas por país, y ahí se observa, la última fue en 2018, que el 60% de los panameños
consideran que debe garantizarse el acceso universal a Internet. El acceso universal a Internet lo consideran prioritario, aun cuando se reconocen que faltan otras infraestructuras básicas, como por ejemplo el desarrollo de carreteras. Esto no es un fenómeno en Panamá, solamente se observa en toda la región. Hay países como Argentina donde, digamos, la demanda de un acceso universal a Internet alcanza casi el 90% de la población. O sea, es realmente muy, muy alto. Esto tiene que ver con las nuevas demandas, ¿no?, que estamos enfrentando. Y luego el 20% de los panameños realiza compras por Internet. Es decir, el comercio electrónico, que hoy en pandemia se ve como que ha explotado realmente, todavía tiene mucho, mucho por crecer en Panamá y en la región en general. Bueno, y todo esto ocurre aun cuando no hemos resuelto problemas estructurales o problemas que arrastramos desde antaño. Tienen que ver con la estructura productiva del país, por ejemplo, la pobreza. Yo creo que Panamá ha avanzado mucho en los últimos años reduciendo la pobreza. Hoy tiene, lamentablemente, 26% todavía de población pobre, según estadísticas del CEPAL para el año 2020. Esto incluye el efecto de la pandemia, que ha sido muy terrible en todos los países. Pero aún así todavía tiene bastante que trabajar en términos de desigualdad. El coeficiente de Gini de Panamá es el tercero más alto de América Latina, después de Brasil y de Colombia. Bueno, entonces, cuando hablamos ahora sí, de revolución industrial, yo creo que Sandy ya lo explicó bien. Hoy se habla de cuarta revolución industrial porque es un concepto, esta industria 4.0 que tanto se escucha y demás, es un concepto que desarrollaron o que presentaron por primera vez expertos alemanes en la feria de Hannover en 2011 y luego lo difundieron con mucha más fuerza a partir del 2013, que tiene que ver justamente con reconocer cómo se ha, digamos, tomando el intento de automatización de la revolución anterior, que fue alrededor de los años 70 o finales de los 60, comienzos de los 80, ahora es posible, por el desarrollo tecnológico actual, es posible incorporar a ese intento de automatización procesos digitales, la digitalización. Y esto realmente, vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, genera incrementos enormes de la productividad individual de las empresas que adoptan estas tecnologías de la industria 4.0, de las que vamos a hablar ahora, pero también incrementos de la productividad de las cadenas globales de valor y de las economías nacionales en términos agregados o en su conjunto. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del paradigma 4? Perdón, me faltó algo en relación a las tecnologías. Las tecnologías, para presentarlas muy rápidamente, de la industria 4.0, podrían ser más que estas, ¿sí? A mí me gusta considerar estas 10, que son la robótica, la simulación, los sistemas de integración, Internet de las cosas, inteligencia artificial, ciberseguridad, impresión aditiva o impresión 3D, computación en la nube, realidad aumentada y Big Data. ¿Y por qué este recorte? Bueno, este es un recorte que en la literatura se toma mucho porque son las tecnologías que más impactan sobre la industria manufacturera. Y como decía recién, estos conceptos nacen de una Alemania que tiene, digamos, un claro expertise manufacturero. Entonces, sobre esta base luego vamos a ir viendo cómo en realidad se modifican los procesos productivos y este cambio en el paradigma pueden ser aplicados no solo a la industria manufacturera, sino también a los sectores primarios, o sea, la producción primaria, y también a los servicios. Pero bueno, la particularidad de la época, digamos, digamos, para resumirlo, tiene que ver con esta posibilidad de conectar todo en tiempo real. Es decir, hoy hay posibilidades tecnológicas de conectar una persona con una máquina con un producto o un producto a medio terminar, un objeto con una persona, ¿sí? Y esta es una particularidad, y esto lo permite básicamente la Internet, por supuesto, pero ya existía en los 70 y sin embargo ahora, gracias a otro tipo de tecnologías como los sensores inteligentes y demás, es posible pensar en objetos conectados, ¿sí? Entonces, hoy se calcula que tenemos alrededor de 31.000 millones de objetos conectados en el mundo. Y cuando digo objetos conectados me refiero a teléfonos inteligentes, autos conectados, satélites, electrodomésticos, wearables, bueno, una infinidad de productos.
Quizás lo importante aquí sería señalar de que si bien estas tecnologías o este recorte que a mí me gusta hacer de las tecnologías no es el único posible, digamos, yo creo que la importancia de estas tecnologías es que luego se van entrelazando entre sí, generan piso tecnológico para una infinidad de aplicaciones posteriores, ¿sí? Y por eso se habla de que hoy el avance tecnológico es muy rápido y de que tenemos una matriz tecnológica con una forma casi como neuronal, ¿no? Como que son tecnologías que se van entrelazando y van permitiendo otras aplicaciones. Por lo tanto, esto avanza muy rápido y la multiplicidad de aplicaciones tecnológicas que tenemos es realmente impresionante. Entonces, estas generan piso tecnológico, ¿sí? Que van a permitir también, o van a habilitar modelos de negocios que son propios de este cambio de paradigma o de esta revolución 4.0 y los vamos a ver ahora en un ratito. Entonces, para resumir, el paradigma productivo 4.0, y lo hablo así, lo voy a ejemplificar con la industria manufacturera, pero quiero luego mostrar cómo se puede aplicar en otros sectores. Tiene que ver con esto, con tomar un proceso tradicional, digamos, incorporar datos, porque hoy el valor está en los datos y generar, sí, lo que se llama un proceso inteligente. Entonces es automatización y digitalización, es la posibilidad de generar un montón de datos en tiempo real y sobre todo la capacidad tecnológica de analizar esos datos en tiempo real. Y esto nos va a llevar, por supuesto, a una descentralización en la toma de decisiones, nos va a llevar a pasar de modelos preventivos a modelos predictivos. Esto es, por ejemplo, en la industria, tradicionalmente las máquinas se paraban para hacer un service o un mantenimiento después de, supónganse, 1000 horas de uso. ¿Por qué? Porque era digamos, una especificación que daba el fabricante. Hoy la verdad es que las máquinas, con la utilización de sensores y estos sistemas inteligentes, van a parar cuando realmente se pueda predecir que va a haber una falla y no antes. Entonces, este tipo de cambios generan saltos muy importantes en la productividad de las cadenas de valor y de las empresas en términos individuales. Pero luego también hay una cuestión que tiene que ver, que es muy propia de esta época, que tiene que ver con esta integración vertical y horizontal, por llamarlo de alguna manera, cuando uno piensa en cadenas globales, que tiene que ver con compartir datos, es decir, hay una lógica más colaborativa. Compartir datos con clientes, compartir datos con proveedores, estar todos conectados. Cuando digo conectados me refiero incluso con el mismo software, con el mismo sistema, y es esto lo que nos va a permitir luego descentralizar la toma de decisiones, es decir, una industria que, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, pero una industria manufacturera que tiene un tanque con un sensor. En ese tanque se pone combustible, por ejemplo, que es uno de los insumos productivos necesarios para que el proceso funcione. Cuando el tanque baja a determinado nivel, hay un sensor que simplemente toma ese dato e informa al proveedor de combustible que la industria se está quedando sin combustible y entonces eso dispara una orden y va a ser de que la semana que viene aparezca en la puerta de la fábrica el proveedor con, por ejemplo, combustible. Entonces, es en ese sentido en que las decisiones se descentralizan. Y sobre todo por la automatización, ¿no? La automatización que no es total, sino que es de algunas tareas, dispara órdenes, dispara acciones de manera automática, justamente. Y esto, de alguna manera, libera un poco al trabajo humano o a la gerencia digamos, y reduce errores también. Bueno, ahora vamos a ver esto, cómo este mismo paradigma, digamos, estos conceptos pueden aplicarse en cualquier tipo de sector de actividad económica. Por ejemplo, en la construcción. Panamá es un país donde la construcción ha realmente motorizado la economía en los últimos años y también es el motivo hoy por el cual hay problemas de informalidad y bueno, es un sector que requiere repensarse y replantearse. La verdad es que las tecnologías de la industria 4.0 pueden perfectamente aplicarse en la construcción y esto es empezar a pensar la industrialización de los procesos constructivos, es decir, llevar el concepto de la obra como si fuese el concepto de la fábrica, es decir, en cada una de las etapas de producción
pensar en generar datos, en automatizar parte de los procesos, y se pueden apoyar en tecnologías de industria 4.0 como puede ser la realidad virtual, la simulación, los cálculos avanzados como para cometer menos errores o eficientizar el uso de materias primas y recursos, la computación en la nube, el Big Data sobre todo, que sirven mucho para el cálculo avanzado, la personalización luego de lo que se construye, sean viviendas, oficinas, etc. En el agro también, es decir, esto es muy fácil de comprender, es simplemente un collar que se le pone a la vaca con un sensor, ese sensor de alguna manera está tomando capta movimientos, temperaturas, rumia del animal y va a disparar órdenes, va a informar mediante antenas a un software, informa en tiempo real, otra vez, si el animal se está moviendo, si está comiendo adecuadamente, bueno, y eso va a permitir una digitalización de la gestión reproductiva y de la gestión sanitaria, en este caso, un tambo. Después se ponen sensores en la puerta de ingreso al tambo, se puede hacer una dieta personalizada, que es otra de las características de esta revolución, es decir, la posibilidad de cada vaca darle el alimento que necesita o el antibiótico que necesita, ¿sí? Otro ejemplo puede ser la agricultura inteligente o la agricultura de precisión, donde aquí las tecnologías más usadas son Internet de las Cosas, la analítica de datos, Big Data, Cloud Computing, drones, imágenes satelitales, TICs. Aquí básicamente la inteligencia artificial es quizás la más disruptiva porque es la que permite hoy, mediante comparación de imágenes, por ejemplo, identificar cuándo nos encontramos frente a una maleza y entonces aparece allí, por ejemplo, la agricultura de precisión o la pulverización de precisión, donde frente a una maleza solamente ahí se va a introducir un agroquímico y a la vez esto se sube a la nube y se comparte y se componen imágenes satelitales, se comparten los datos de la productividad, por ejemplo, de determinado lote, se comparan con estaciones del año, se puede hacer un seguimiento también con drones para identificar inconvenientes. Entonces, hay 1000 maneras de ver cómo estas tecnologías pueden aplicarse a todos los sectores de producción. Lo mismo en logística y transporte, donde aquí también hay muchas posibilidades con Big Data, blockchain, los sistemas computacionales, Internet de las Cosas, inteligencia artificial. Aquí básicamente se trata de hacer más eficientes los recorridos, sobre todo, y reducir los tiempos muertos. Y la trazabilidad de las flotas, la trazabilidad de los camiones, que eso incrementa mucho el tema de la seguridad. En otro extremo, los servicios inteligentes, y acá ya podemos hablar de miles. En la enseñanza, por ejemplo, las tecnologías de simulación son muy importantes para acelerar los procesos de aprendizaje, o en la venta minorista, por ejemplo, los chatbots, donde se utiliza inteligencia artificial y sobre todo el learning machine, es muy importante, y hoy la verdad es que casi todas las plataformas bancarias o webs tienen este tipo de atención mediante estos sistemas que son algoritmos que van aprendiendo. La publicidad programática en la vía pública, que es ese mismo concepto. A cada persona porque identifico con datos biométricos quién está pasando ahí por la vía pública, por ejemplo, una madre con un niño de la mano a las 5 de la tarde, entonces voy a pasar por una pantalla digital, una publicidad de leches o de alimentos para niños. Es decir, es el marketing digital, es llegar exactamente a esa persona porque puedo identificarla. Y en la venta minorista también se usa mucho la simulación. En Argentina esto se está dando con mucha frecuencia y tiene que ver con, por ejemplo, en las concesionarias de autos, que normalmente ocupan mucho lugar en las ciudades grandes y demás. Hoy los locales se reducen y se puede tener una experiencia del vehículo que uno quisiera comprar o en el que uno normalmente se hubiera sentado para probar. Bueno, lo puede hacer mediante estos entornos virtuales. Pero bueno, ahora sí, los modelos de negocio a los que llegamos con esto, ¿no? Yo creo que aquí el mayor cambio tiene que ver con poner al cliente en el centro de la escena, y el valor está donde está el cliente. ¿Y qué quiero decir con esto? En la revolución industrial anterior, el paradigma tenía que ver con una lógica del estilo de buscar la eficiencia
mediante una producción robusta, acumular muchos recursos en un determinado lugar y ser lo más eficiente posible. Es decir, el ciclo era diseño, produzco, vendo. Bueno, esto ha cambiado hoy y justamente porque es posible estar conectado con el cliente en tiempo real y conocer qué necesita, o por lo menos hay un intento, una búsqueda de eso, la lógica es distinta. Hoy el cliente participa del proceso del diseño, ¿sí? Y entonces la industria y en general los servicios van a ser customerizados y se va a tratar de dar una solución específica para cada una de esas personas. Entonces, se van a producir series más cortas de productos y mucho más personalizadas. Entonces, quizás el desafío y el esfuerzo de todo el mundo productivo hoy está por construir puentes y lograr esa desintermediación, ¿sí? Y aquí es donde las plataformas digitales, digamos, juegan un rol muy importante porque hoy te permiten, por ejemplo, las plataformas de comercio electrónico y cualquier otro tipo de plataforma. Ahora vamos a ver ejemplos de productos plataformas o productos que se han convertido, productos tradicionales que se convirtieron en plataforma. El valor de esto para el fabricante o para el empresario está justamente en poder conectarse con su cliente todo el tiempo, es decir, conocerlo, saber cómo usar el producto, en qué horario, qué va a hacer con ello, y eso sirve justamente para mejorar luego la versión siguiente, entonces, la versión siguiente de la producción. Entonces, quizás un ejemplo de esto puede ser la customerización del producto. Esto es decir, que el cliente participe del proceso de diseño. Y esto es una plataforma en la cual, por ejemplo, para la fabricación de una zapatilla, el cliente puede decir, me gusta la suela amarilla, roja, los cordones negros o plateados y demás. Después hay una tendencia muy interesante en relación a convertir productos tradicionales en productos inteligentes. Esto es simplemente agregando sensores o Internet de las cosas, que en el caso de un lavarropas, en Argentina esto se está haciendo. Son lavarropas que simplemente se conectan al Wi-Fi de una casa y entonces le están remitiendo en tiempo real a la fábrica datos del estilo, se lava en esta casa, se lava a determinada hora, se utiliza siempre determinado programa, se utiliza jabón líquido, jabón en polvo, bueno, toda esa información es muy valiosa. Y luego la posibilidad de ir hacia un producto plataforma, que esto realmente abre oportunidades, sobre todo para aquellas personas que tienen digamos, conocimiento en TICs o en software, porque la industria tradicional empieza a plataformizarse. Esto es, alguien que vendía, por ejemplo, o hacía una máquina, una cosechadora, hoy, además de vender una cosechadora, incorpora ahí un servicio mediante una plataforma. Es decir, le vende al productor la posibilidad de hacer un seguimiento del cultivo, de tener información satelital sobre el clima, de saber el rendimiento comparado de un lote y de otro lote. Entonces, hoy un fabricante de tecnología agropecuaria tiene mucha información en relación al uso que se le da a esa tecnología y también a lo que está pasando en el sector en general. Y luego hay una tendencia que tiene que ver con digamos, con que se reduce la importancia de la propiedad. Y aquí el ejemplo es quizás General Motors, General Electric, perdón, que produce motores para aviación. Estos motores tienen una vida útil de 70 años. Entonces, tradicionalmente se vendían uno cada tanto. Entonces, ahora lo que hace la empresa es decir, yo soy la propietaria de esto porque tengo mucha innovación aquí hundida y lo que te voy a alquilar son horas de uso. Le alquilan a las industrias de aeronáuticas, digamos, horas de uso de esto. Y otro ejemplo quizás puede ser de cómo la propiedad no importa y que cómo se importa el acceso, pueden ser, por ejemplo, las plataformas de Airbnb o de Uber, donde se montan grandes empresas que valen quizás más que una empresa tradicional, una empresa 3.0 con un local o con fierros o con, digamos, con maquinaria y demás. Estas empresas son empresas totalmente de plataforma, donde no son ni siquiera dueñas de, por ejemplo, Airbnb no es dueña ni siquiera de las casas que ponen alquiler. Uber no es dueña de los autos que se utilizan para prestar el servicio, pero sin embargo se genera mucho valor armando un marketplace, es decir, juntando oferta y demanda. Bueno, este tipo
digamos, son nuevos productos y servicios muy característicos de la época. Entonces, ahora sí nos detenemos un poco en lo que ya son los desafíos, ¿no? Y yo creo que aquí, para las pequeñas empresas, es bastante difícil manejarse en el mundo actual, para las pymes. ¿Por qué? Porque estamos, frente a una situación muy particular donde enfrentamos una matriz tecnológica que cambia permanentemente, es decir, las tecnologías se aceleran y es muy difícil para las pequeñas empresas identificar cuál es la mejor tecnología para su producción. Jerarquizar tecnologías es muy complicado. También ocurre que los ciclos de vida de los productos se acortan enormemente, entonces hoy hay que fabricar determinada cosa para satisfacer a un cliente específico y quizás mañana tengo que fabricar algo distinto, entonces es complejo estar siempre adaptando la producción a los requerimientos del mercado, más aún cuando se conocen, cuando uno sabe qué es lo que se está esperando. La otra cuestión tiene que ver con la mayor venta mediante plataformas digitales, que esto para las pymes es muy bueno porque te permite entrar a mercados en los que antes quizás no tenías acceso, pero a pesar de eso estás enfrentando también una competencia que antes no tenías, es decir, hoy tenés una venta determinada de un cliente que no conocías, satisfaces esa venta y mañana esa venta no está, entonces tenés que estar ajustando todo el tiempo, hay que ser demasiado flexible en esta época para producir bajo estas condiciones. Y luego también la cuestión para la pequeña y mediana empresa, aunque genere un montón de datos a lo largo de su proceso productivo, es difícil luego poder los captura, pero es difícil analizarlos y hacer un uso, meterlos en su función de producción suele ser un gran problema. Entonces, bueno, esto desafía a las sociedades en general porque nos lleva a pensar, bueno, qué tipo de habilidades se requieren para enfrentarnos a este paradigma. Y aquí la verdad es que normalmente se exige mucho a los trabajadores. ¿Vieron? Se habla mucho de necesitamos los trabajadores del futuro, trabajadores 4.0 y demás. Yo creo que esto, y en Latinoamérica es muy evidente, en Panamá también, que no solo se necesita habilidades digitales de los trabajadores, se necesitan también nuevos empresarios, es decir, empresarios con capacidad de gestionar los negocios en este sentido, ¿no? Esta nueva naturaleza de negocios o los negocios bajo este paradigma. Y también ciudadanos digitales, y ahora vamos a hablar de eso. Pero en términos generales, ¿qué habilidades se están demandando? Así, y esto es quizás global. Por un lado, por supuesto, habilidades duras que tienen que ver con la posibilidad de saber matemáticas, ingenierías, es lo que se llama STEMs, habilidades en ciencia, tecnología, matemática, ingeniería. También de marketing, habilidades para leer grandes volúmenes de datos, para programar, habilidades en data science. Hoy es muy importante que la población, y en Europa esto se está viendo cada vez más, los programas educativos van hacia un lenguaje binario, es decir, estudies lo que estudies, vas a saber programar. Estudias medicina, tenés que saber programar. Y hoy se veía eso un poco en el video introductorio. Y luego las habilidades blandas. Y acá hay un desafío enorme. ¿Por qué? Porque mientras las habilidades duras se pueden conseguir mediante el sistema formal de educación, es decir, es cuestión de, digamos, de poner más recursos en esto y de ayornar los programas formativos para habilidades duras, la verdad es que las habilidades blandas son más difíciles de conseguir que las duras, incluso, porque son habilidades que se van desarrollando a lo largo de toda la vida y sobre todo en la primera infancia. La primera infancia es muy importante para esto porque tiene que ver con ser sujetos creativos, con poder resolver problemas complejos, con pensar fuera de la caja, con tener capacidad de comunicarnos. Imagínense que hoy cada vez más se trabaja en equipos multidisciplinarios, entonces poder hablar idiomas con distintos idiomas técnicos, me refiero, o sociales, habilidades sociales, para hablar con distintos interlocutores es realmente importante. Poder trabajar en un ambiente colaborativo y poder trabajar a distancia también. Yo creo que hoy el COVID ha dejado muy en evidencia esto, cómo, digamos, aquellas personas que tienen capacidad de autoorganización, por ejemplo, han podido de un día para el otro pasar a una modalidad de teletrabajo, cuando esto era impensable años atrás. Muchas personas descubrieron el teletrabajo o se vieron forzadas a hacerlo en esta pandemia. Y la verdad es que cuando uno entrevista a empresas, las empresas te dicen, bueno,
me quedaría quizás con un porcentaje de población de empleados en este sistema, pero a quienes deja en esa condición de teletrabajo son personas que realmente no necesitan indicaciones, son personas que pueden, sin consultar, resolver un imprevisto y que pueden organizarse. Y acá yo hago un parate y les traigo datos que me parecen interesantes de la percepción de los panameños en relación a las habilidades. En Latinobarómetro, que fue, vuelvo a repetir, 2018, o sea, previo a la pandemia, cuando se preguntaba si tenían voluntad o ganas, si sentían deseos los panameños de aprender nuevas habilidades asociadas a estas tecnologías, la verdad es que es bajo el porcentaje, solo el 30% dijo estar interesado, cuando el promedio latinoamericano es 41%, y hay países donde es 70%. Luego también, a mí me llamó la atención que solo el 36% de los panameños dijera que se sentiría cómodo frente a la posibilidad de que su hijo fuera instruido o educado mediante una plataforma digital. Cuestión de que la pandemia no preguntó, digamos, hoy estamos todos, en todos los países está ocurriendo esto de que la educación ha sido en los últimos meses mediante plataformas. Y bueno, vuelvo a decir, y aquí la diferencia respecto a Latinoamérica es grande, porque el 47% de los latinoamericanos estaba dispuesto a que sus hijos fueran enseñados de esta manera, y en Panamá es mucho más bajo. Y luego el 50% de los panameños reconoce que introducir a los niños en nuevas tecnologías desde una edad temprana puede ser un factor importante. Y el promedio regional daba 60%. Es decir, yo noto que todavía hay cierta barrera cultural aquí digamos, no se termina de comprender quizás la importancia del desarrollo de estas habilidades en Panamá. Bueno, y ahora sí, el impacto del paradigma. Yo creo que este es un tema súper holístico y complejo, y quizás en media hora es muy difícil abordar cada una de estas cuestiones, pero ya hablando más profundamente, yo creo que el mayor problema de este avance tecnológico, digamos, y sin caer en el enamoramiento del cambio tecnológico y de lo que nos puede implicar en términos de productividades para las economías, es un momento y un paradigma en el cual yo diría que la naturaleza misma del cambio no lleva a reducir las brechas. Es decir, Latinoamérica parte, y Panamá en particular, de una pobreza importante o de brechas sociales y de habilidades y de acceso a las tecnologías digitales, de los servicios muy desiguales entre las personas, y la verdad es que estas tecnologías no van a corregir esto por sí mismas, ¿sí? Estas tecnologías en general suelen profundizar la brecha, por lo cual este es un punto desde la política pública, digamos, para prestar particular atención. Y esto pasa no solo entre las personas, sino también que pasa entre las empresas grandes y pequeñas, es decir, a nivel global se observa cómo las empresas grandes tienen más posibilidades reales de adoptar estas tecnologías versus las empresas chicas, que por distintos motivos, que pueden ser desde el acceso al financiamiento hasta cuestiones culturales, se ven mucho más retrasadas en adopción tecnológica. Y cuando digo adopción tecnológica, lo vamos a ver más adelante, pero digo, no solo se trata de adoptar de manera pasiva, también se puede adaptar tecnologías a las necesidades locales, o se pueden incluso los países emergentes, y Panamá en particular, puede involucrarse en el desarrollo de alguna tecnología específica para sus sectores más dinámicos. Y luego también hay, muy rápidamente lo voy a comentar esto, pero hay impactos sobre las democracias. La verdad es que este uso, digamos, de las tecnologías digitales, las redes sociales y demás, están, y se ha visto ya en las elecciones de hace 4 años atrás, se ha visto cómo desde las redes sociales pueden de alguna manera condicionar, digamos, el pensamiento o la opinión pública en general, llevando, por ejemplo, a que gane determinado partido y no otro. Hay un documental muy interesante que les recomiendo, que se llama Nada es Privado, está en Netflix, por lo menos en Argentina está en Netflix, que muestra cómo una consultora que se llama Cambridge Analytica intervino en varios procesos electorales en Latinoamérica y en Estados Unidos, ayudando a que ganara determinado partido político. Y luego hay algo de lo que vamos a hablar ahora que tiene que ver con el impacto en el mercado laboral y sobre todo en las cadenas globales de valor. Y acá sí me voy a detener porque me parece importante para el país. A ver,
hay como mucha discusión en relación a qué va a pasar con el empleo en este paradigma, ¿no? Es decir, avanza la automatización y entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos a tener más trabajo, menos? Si no desarrollamos habilidades, ¿quiénes van a poder trabajar, quiénes no? Y antes de eso, yo les quiero contar también datos de Latinobarómetro que a mí me llamaron la atención. Y el primero tiene que ver con que el 89% de los panameños considera que el avance tecnológico es beneficioso para su empleo, para su trabajo. Es decir, no hay de movida o de base una resistencia al cambio tecnológico o no lo ven como un riesgo en términos de perder empleo, cuando a nivel regional el 78%. Luego, el 71% de los panameños considera que su educación le permite estar preparados para los trabajos del futuro. En Latinoamérica es 66% en promedio. Y esto sí me ha asombrado porque, yo creo que en general en todos nosotros, falta conciencia en relación a cuáles son los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Porque si creemos que con los sistemas educativos que tenemos y con las habilidades que hoy tenemos ya estamos listos para lo que se viene, es que me parece que estamos desconociendo un poco la naturaleza del cambio. Y luego también me sorprendió esto, que cuando se les preguntó sobre cuáles podían ser las acciones prioritarias para lograr un impacto positivo del cambio tecnológico en el empleo, y había varias opciones. Una de ellas era, por ejemplo, crear una renta universal de acceso a las tecnologías digitales, otra era favorecer que todo el mundo tenga habilidades digitales, otra era promover que todos los países que todas las personas desarrollen habilidades blandas o emocionales, y la otra era que todas las personas hablen inglés. Y en Panamá el 66% contestó de que la solución para que el cambio tecnológico no impacte negativamente sería esta, de que se fomente de que todo el mundo hable inglés. Yo creo que en realidad el desafío tiene más que ver con las habilidades y no por ahí con la cuestión del idioma. Por supuesto que el inglés abre muchas puertas, pero me parece que falta todavía entender que hay un desafío muy grande aquí en términos de habilidades. Y luego, el 12% de los panameños utiliza plataformas digitales para generar ingresos. Esto es, cuando digo plataformas digitales me refiero a una tendencia que se está dando que tiene que ver con estas de Uber, Cabify, estas Rappi, las plataformas estas de delivery o de pequeños encargos, se llaman de gig economy, que son crecientes en todo el mundo y en Panamá ya representan el 12%, o el 12% de los panameños generan empleo de esta manera, cuando el promedio latinoamericano es 9%, es decir, en Panamá son importantes. Bueno, y aquí hay toda una discusión en relación a qué va a pasar con el trabajo del futuro, y de esto quería hablar. Digamos, a nivel global se observa de que el trabajo asalariado está perdiendo participación sobre el total del trabajo. Es decir, estas nuevas tecnologías, las nuevas modalidades de contratación que dan lugar a trabajadores autónomos, que dan lugar a programadores, a emprendedores, a este empleo mediante plataformas, ¿sí? Están llevando a que el trabajo asalariado tenga menor participación. Entonces hay una discusión global de qué va a pasar con el trabajo laboral, qué va a pasar sobre todo con los sistemas previsionales en un contexto como este. Se acorta la jornada laboral, se termina el trabajo asalariado definitivamente, ¿quién va a sostener el sistema previsional? Y acá yo quiero poner especial énfasis en qué pasa con las mujeres y con los pagos de los trabajos, ¿no? Esto también es una discusión en la literatura muy, muy interesante que tiene que ver con que los mercados laborales empiezan a polarizarse. Es decir, en tanto y en cuanto la automatización va por las tareas intermedias, es decir, que requieren habilidades intermedias y que son repetitivas y que pueden fácilmente automatizarse, los mercados quedan muy polarizados. Quedan personas que trabajan quizás en sectores intensivos en tecnología, que tienen muchas habilidades duras y blandas, y que por lo tanto reciben buen pago, sobre todo por eso, porque son sectores intensivos en tecnología, generalmente exportadores o empresas globales. Y luego te queda, en el otro extremo, dado que desaparecen los trabajos del medio, quedan aquellos trabajos relacionados con el cuidado de las personas, con la limpieza, incluso con la salud, cuestiones, digamos, trabajos en los cuales
todavía las máquinas no logran avanzar en la automatización de esas tareas. Entonces, estas personas que trabajan en sectores poco intensivos, en tecnologías, la verdad es que cobran salarios mucho más bajos. Entonces, eso genera tensiones. Se ve en Panamá y se ve en todos lados esto. Generan tensiones muy importantes que ahí los estados van a tener que ver cómo equilibran estas diferencias. Y acá es donde, digamos, cuando uno ve, por ejemplo, la inserción laboral de las mujeres o la cantidad de mujeres que están estudiando carreras relacionadas con las STEM, con las ciencias, tecnologías e informáticas, e ingenierías, que casualmente vendrían a tener posibilidades de insertarse en sectores que paguen bien, por llamarlo de alguna manera, vemos que en general hay muchas menos mujeres en este tipo de carreras que en carreras blandas en el sentido de habilidades, ¿no? Que en aquellas otras carreras donde luego van a recibir peor paga. Entonces, yo creo que acá hay que trabajar desde el incentivo que se le da a las mujeres y pensar un poco cuáles son las barreras de ingreso de las mujeres o los sesgos previos que hay por los cuales las mujeres no eligen este tipo de carreras, y hay que lograr, y la política pública debe ir en ese sentido, lograr que más mujeres estudien ciencia, tecnología e informática. ¿Por qué? Porque esto va a permitir nivelar un poco su salario, que en todos los países sabemos que las mujeres son más pobres que los hombres, ganan menos que los hombres y demás. Esto tiene que ver con el tipo de trabajo que realizan. Y luego, bueno, la cuestión del teletrabajo o de la combinación de las tareas de cuidado, que son tan importantes en todos los países. En Argentina se hizo un estudio recientemente donde se muestra que el 16% del PBI está explicado por las tareas de cuidado, es decir, lo sostienen las mujeres con todo ese trabajo no pago que realizan en sus casas, que tiene que ver con el cuidado de adultos mayores, de los niños y también las tareas domésticas. Eso todavía no está monetizado en la economía y condena a las mujeres a una situación de inferioridad, digamos, en términos de recursos. Y ahora sí, esto me parece importante para el país, que tiene que ver con una tendencia que se observa también hace varios años y que hoy el COVID lo dejó muy en evidencia, que tiene que ver con el acortamiento de las cadenas globales de valor. Es decir, estas tecnologías digitales que hoy permiten, por ejemplo, poner al cliente en el centro de la escena y que permiten nuevas maneras de producción. Por ejemplo, la producción en red. Hoy es muy común que una empresa, por ejemplo, de muebles en Italia tenga sus planos digitales, venda a través de una plataforma y que luego encargue a distintos talleres localizados alrededor del mundo que corten la pieza y que entreguen el producto terminado. Esos talleres los eligen en función de dónde está la demanda. Es decir, buscan talleres de carpintería, por ejemplo, cerca de los consumidores. Estas tendencias empezaron ya hace varios años y han llevado al reshoring de la producción. Esto es que aquellas cadenas globales, digamos, o aquello que lleva a las empresas a tomar decisiones de localización buscando mano de obra barata, hoy ya no toman decisiones en ese sentido. Es decir, ya la mano de obra barata no es un factor determinante de dónde localizarse, sino más bien lo que se busca son, se busca producir cerca del mercado de consumo, es decir, cerca donde está la demanda. Entonces, Adidas, que fabricaba zapatillas en Asia, hoy, mediante automatización de procesos, robótica y demás, está fabricando zapatillas en Europa, en la propia Alemania, para el mercado europeo. Entonces, en términos globales, esto lleva, por supuesto, a que los flujos del comercio internacional son menores, es decir, lo que viaja, la materia prima y el producto terminado, además que viaja en términos de comercio internacional, se está reduciendo. Y en COVID esto ha quedado muy en evidencia. Muy en evidencia porque justamente la interrupción casi total en algunos casos del comercio internacional ha obligado a las empresas a buscar proveedores cercanos, es decir, fijarse quién dentro del ecosistema local podía abastecerlo con determinado producto o servicio. Entonces, por un lado tenemos esta tendencia, pero por otro lado también uno podría pensar de que estas tecnologías que te permiten hoy estar hiperconectado podrían mejorar la coordinación en las cadenas globales, y esto también es posible. O sea, se dan las dos fuerzas, se da que los nuevos modelos de negocio que te acercan al cliente te llevan a ya desmontar una gran fábrica en un lugar lejano con
lejano del mercado de consumo, con mucha tecnología, con mucho recurso acumulado ahí, y buscar una producción más flexible y más en red, pero también ocurre lo contrario, digamos, se da lo contrario. Por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos en el sur un montón de empresas que están radicadas y que fabrican tecnología o que arman, por ejemplo, celulares, computadoras. Esas empresas arman, por ejemplo, celulares de la marca Samsung, y el operario que está en la línea de montaje, cada vez que mete la mano en una gaveta para sacar una pieza, está generando un dato que viaja en tiempo real a Corea y que informa en Corea de que se utilizó determinada pieza y que por lo tanto el próximo pedido debe incluir la pieza esa que se ha utilizado. Entonces te permite un seguimiento de los stocks casi en tiempo real. Cuando uno lo piensa así, dice, bueno, ok, las cadenas globales de valor ahora se ven favorecidas o con mejor coordinación, a pesar de las distancias, por la conectividad. Pero lo cierto es que el COVID en particular y estos nuevos modelos de negocios van en sentido contrario. Entonces yo aquí me pregunto qué va a hacer Panamá si pensamos en que el comercio internacional no se va a eliminar, por supuesto, pero se está empezando a reducir, y eso es bastante evidente. Y una cuestión más que tiene que ver con el valor de lo que se comercializa. En el comercio internacional se observa de que los bienes digitales cada vez son más importantes o representan más valor del total comercializado. Los bienes digitales son bienes que no se trasladan físicamente, es decir, que no suben al barco. Los bienes digitales son las aplicaciones, los software, los contenidos digitales, los ebooks, todo ese tipo de bienes son cada vez más valiosos, valen más en términos económicos y no requieren transporte, no requieren logística. Entonces eso también nos muestra cómo los nuevos modelos de negocio van hacia una instancia de desintermediación y de evitar todo aquello que no genera valor. Es decir, en estos nuevos modelos de negocio, el transporte, por ejemplo, que no genera valor, se tiende a reducir, la intermediación financiera se tiende a reducir. Entonces, esto nos obliga a pensar qué lugar va a tener Panamá en este nuevo contexto. Y, por supuesto, cuando uno tiene por ahí un desafío, también ve una oportunidad. Quizás la oportunidad que vemos acá es que hay una revalorización de los espacios locales, con estas lógicas nuevas de producción. El espacio local juega un rol muy importante. ¿Por qué? Porque las empresas, a la hora de localizarse, van a estar mirando un montón de cuestiones propias del territorio. Es decir, el territorio se vuelve a mirar. Y cuando digo territorio me refiero a que en el lugar haya desarrollo del sistema de infraestructura, es decir, que haya energía, conectividad, logística, facilities, que era la imagen anterior, que son esos laboratorios que generalmente son compartidos, son públicos y que están a disposición de los emprendedores para que estos puedan, compartir tecnologías que serían ociosas si cada uno las tuviese de manera individual, como puede ser una impresora 3D, una herramienta de corte, un software de diseño determinado. Luego, por ejemplo, también importa el capital humano, o sea, para que las empresas van a decidir dónde localizarse mirando esto, si hay talento en el territorio, el perfil de las personas, las habilidades. También importa mucho el entramado, la densidad del entramado productivo, que haya desarrollo de proveedores locales, que haya sistemas de apoyo para determinadas acciones, para emprendedores o para determinado sector económico, que haya red de servicios tecnológicos, que haya vinculación tecnológica entre los actores, que haya regulaciones acordes y, y la densidad del sistema de innovación, ¿sí? Es decir, todo el sistema de apoyo que implica de que finalmente sea un territorio vivo. Entonces, yo creo que estas son oportunidades para las ciudades intermedias y para los países como los nuestros, emergentes, que quizás no teníamos posibilidad, y Panamá en particular, de ofrecer necesariamente mano de obra barata. Afortunadamente, la mano de obra barata ya no es una cuestión o la única cuestión que determina la localización de las empresas. Entonces, ya para ir redondeando, los desafíos son muchos, tenemos sociales, culturales, regulatorios, tecnológicos. Yo creo que cerrar la brecha digital es fundamental en Panamá y en toda la región. Panamá no es ajena a lo que pasa en el resto de los países de Latinoamérica en los que tuve la oportunidad de trabajar.
Evitar la concentración tecnológica, esto es lo que decía antes, de que estas tecnologías no vayan solamente a empresas grandes o que no vayan solamente a las ciudades, dejando afuera los territorios del interior del país. El desarrollo de habilidades 4.0 es fundamental, duras, blandas, las dos. Estar también mirando mucho el impacto en el mercado laboral, es decir, esto es inevitable, cada vez más va a haber este tipo de trabajos que no son asalariados, y esto es un hecho, es decir, va a haber trabajo cuentapropista, emprendedor, trabajo de plataforma. La cuestión aquí es más bien regulatoria, les diría, que es pensar, y esto representa los desafíos regulatorios, cómo los estados ayornan sus regulaciones y cómo protegen a los trabajadores que ahora se vinculan de esta manera con el mercado laboral. En Argentina hace algunos días se sancionó, por ejemplo, la ley de teletrabajo, que en un contexto donde un montón de gente, creo que el 40% de la población que tiene trabajos teletrabajables está teletrabajando, esto es crucial, es decir, los estados no pueden ir muy atrás en términos de regulación, como tampoco deben en términos de regulación por ahí oprimir sectores que tendrían capacidad de innovación, ¿sí? Y después los culturales, que es lo que hablábamos antes de la percepción de quizás los panameños en relación al cambio tecnológico, a su propia preparación en relación a los desafíos que vienen, o la falta de concientización del cambio que estamos viviendo y de las habilidades que se requieren en esta cuarta revolución industrial. Y luego siempre hay tecnológicos que tienen que ver, bueno, con la infraestructura de conectividad, que es fundamental, con la posibilidad de tener sistemas computacionales y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos, la ciberseguridad, etc. Y entonces ahora sí vamos a hablar de las oportunidades del país, digamos. Ayer yo leía un artículo muy interesante de quien fue el primer presidente del Banco Europeo de Desarrollo, que se llama Jacques Attali, y él planteaba su visión de lo que está viniendo, ¿no? Que creo que el COVID lo ha acelerado. Él planteaba de que hay sectores que ya están muertos. Él dice, es importante que los países dejen de sostener sectores que ya están muertos. El COVID lo puso en evidencia, y entre esos sectores él mencionaba, por ejemplo, el comercio internacional, el turismo, la industria aeronáutica, la industria automotriz, o sea, todo lo que hace al transporte, la construcción incluso. Entonces yo cuando veo esto digo, wow, o sea, son sectores que en Panamá son súper importantes para la economía. Entonces pensemos ahí, entonces, ¿qué otras alternativas hay? Yo digo, es demasiado temprano quizás para pensar que el COVID o que esta pandemia vino para quedarse y de que estos sectores ya no van a tener oportunidades en el país. Pero es cierto que hoy son los que están sufriendo mucho más, por ejemplo, la producción de alimentos, están sufriendo mucho más los efectos de la pandemia. Sí, igualmente, yo creo que lo interesante aquí es observar de que la pandemia ha acelerado algo que ya venía pasando. Hace 3 años atrás esto se venía viendo, pero de una manera muy incipiente. Y entonces cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son? Le pregunta a Attali cuáles son las oportunidades que ve en el futuro, y dice que las oportunidades podrían estar en la economía de la vida. Y en la economía de la vida, básicamente tenemos todo lo que es, o sea, pensemos en desarrollo de contenidos, software, digitalización de las cuestiones de salud, digamos, del sector de salud, del sector educativo, de la industria de alimentos, todo lo que sea desarrollo TICs para pymes, energías renovables, higiene, ¿sí? Contenidos digitales, la industria de la cultura digital también tiene muchas oportunidades. Bueno, y así entonces, si uno entra en cada uno, acá ya no quiero ser larga, pero si uno entra en cada uno de estos sectores, y podría hacer un análisis prospectivo en términos tecnológicos, hacia dónde van las tecnologías de estos sectores, para dar un ejemplo, yo diría, por ejemplo, cuando uno mira la medicina, dice, bueno, a ver, la medicina está yendo hacia la bioimpresión, hacia el diagnóstico a distancia, hacia la app y las plataformas. Entonces, ahí, ¿qué oportunidades laborales hay? Bueno, habría que pensar en aquellas personas que puedan hacer informática aplicada o que sean especialistas en bioingeniería, especialistas en impresión 3D, que puedan producir prótesis,
o desarrolladores de aplicaciones para rehabilitación de pacientes, o desarrolladores de plataformas de comunicación, ¿sí? Bueno, y así con cada uno de los sectores. Y acá sí me quiero detener en algo que para mí es importante en Panamá, que tiene que ver con, también lo muestra la pandemia, y si bien se venía arrastrando de hace un par de años, yo creo que la pandemia lo deja en evidencia, que son sectores que podrían ir directamente a atender déficits estructurales del país, como son la inclusión financiera, ¿sí? En Panamá, el acceso a cuentas bancarias llega solamente al 46% de la población, cuando a nivel regional es 54%, que es muy poco también, pero hay mucho para trabajar en términos de inclusión financiera, de bancarización. Sin embargo, ojo aquí, porque la bancarización no necesariamente son los bancos. La bancarización se puede lograr, o el acceso al servicio digital, al servicio financiero, perdón, se puede lograr también mediante las fintechs y otras modalidades más nuevas, digamos. O el uso de tarjeta de crédito. El uso de tarjeta de crédito en Panamá es 17% contra 28% en América Latina. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque yo creo que hay mucha oportunidad, y se ha visto ahora, de desarrollar comercio electrónico en Panamá, de digitalizar a las pymes, es decir, el 75% del entramado panameño es pyme. Bueno, ahí hay mucho para hacer en términos de software, es decir, de gestión de las ventas, de los stocks, de la facturación, de, digamos, relación con proveedores, con clientes. Hay mucho espacio ahí para trabajar. Y también, por supuesto, la digitalización del Estado, es decir, todo lo que sea digitalización, yo creo que hoy tiene una oportunidad enorme, pero no quería meterme mucho en los términos del Estado porque es un capítulo aparte que requeriría una hora más de charla. Y acá sí les traigo algunos datos de que ustedes tienen un ecosistema fintech muy chiquito, ahí encontré algunas de las empresas, pero me parece que acá hay muchas oportunidades, porque, por ejemplo, el comercio electrónico que se ha visto tan potenciado en pandemia sigue alcanzando al 12% de las empresas, es decir, tiene mucho margen para seguir creciendo. Y el comercio electrónico viene de la mano del desarrollo de medios de pagos digitales, es decir, para que haya ventas mediante estas plataformas es fundamental de que la gente pueda pagar, y por eso hablo de inclusión financiera, pueda pagar con una tarjeta de crédito, débito, pueda usar un código QR para hacer una transferencia en una cuenta bancaria o una cuenta digital. Entonces yo creo, y esto está pasando en toda la región, los ecosistemas fintech de la región que venían creciendo, estos son datos del 2018, donde justamente el segmento o la vertical de medios de pagos es la más importante, representando el 24% del sector. ¿Por qué es así? ¿Por qué hay tantas empresas fintech en medios de pago? Justamente porque somos una región donde todavía tiene mucho para avanzar en términos de inclusión financiera. Después, por supuesto, hay otros segmentos de importancia, pero me parece que Panamá aquí tiene una oportunidad que no puede despreciar, y sobre todo porque tiene una gran trayectoria en bancos, es decir, ustedes tienen bancos muy tradicionales, muy grandes, muy robustos. Esos bancos se pueden apoyar en el ecosistema fintech, por ejemplo, para digitalizarse, para ayornarse y para llegar al cliente de una manera más ágil, más dinámica. Es decir, en la región hay varios bancos que nacieron ya con un formato digital, o sea, Nubank, el brasilero es el mejor ejemplo de esto, pero también se ha visto muchos casos de colaboración entre el ecosistema fintech y el bancario. Es decir, estas tecnologías digitales aplicadas a los servicios financieros pueden también mejorar la penetración de los bancos digamos, llegando a personas a las que antes no llegaban o empresas a las que no llegaban. Lo que pasa es que siempre hay un tema de segmentos de mercado, ¿no? A veces los bancos no están interesados en llegar a la base de la pirámide, entonces es ahí donde hay que dar oportunidades por ahí en el mundo fintech de que se ocupe de la inclusión financiera de esos segmentos. Bueno, entonces ahora ya medio para cerrar, bueno, perdón, las conclusiones, políticas públicas, o sea, este proceso no es un proceso que pueda dejarse a libre albedrío, digamos. Acá es muy importante que el Estado regule, que el Estado garantice accesos a tecnologías, a educación, a determinadas habilidades, que ayorne programas formativos,
que desarrollen infraestructura de conectividad, es decir, la presencia del Estado es fundamental en esto. Si los Estados no intervienen, este proceso tecnológico no es inclusivo, no tiene naturaleza inclusiva desde ya. Luego, esto que decíamos, el desarrollo de habilidades, quizás las blandas, aunque parezca increíble, son las más difíciles de desarrollar porque, les vuelvo a decir, es cultural, o sea, es un trabajo que se tiene que hacer en la casa, en la escuela, desde una edad muy temprana, pero es muy importante generar sujetos críticos con capacidad de resolver situaciones nuevas. Eso es más importante aún que saber programar, aún cuando soy una defensora de la programación y del lenguaje dual, digamos, pero las habilidades blandas me parece que son un buen comienzo y que van a requerir muchos años para lograrse, por lo cual yo creo que hay que empezar por ahí. Y luego esto, de intentar de que la transformación sea inclusiva, es decir, hay que lograr que la transformación digital venga con creación de empleo. Por lo tanto, vuelvo aquí sobre el punto de mirar en los sectores de la economía panameña dónde hay oportunidades y no pensar que este cambio tecnológico es solamente para grandes empresas globales o mega firmas. O sea, las pymes tienen un montón de espacio y de terreno para digitalizarse y eso va a impactar fuerte en la economía. Y luego la gobernanza ética, es decir, generar lo que para mí son los marcos normativos para promover que se desarrollen los nuevos mercados, es decir, no queremos asfixiar la innovación, que creo que en el mundo fintech esto se puede ver claramente, ¿no? Por ahí a veces las regulaciones son muy viejas o amigas más del sector bancario o cuidan mucho algunos aspectos relacionados con la seguridad de los depósitos y demás, y quizás eso está impidiendo que un sector dinámico, como puede ser el fintech, se desarrolle. Entonces hay que ahí estar muy atentos en relación a regular sin asfixiar procesos de innovación que pueden ser muy virtuosos. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Quedo a disposición por si hay alguna pregunta. Yo solamente quisiera comentar dos aspectos después de esta excelente presentación que hemos escuchado. Uno, un aspecto es la singularidad tecnológica y otro aspecto es el dilema que trae consigo la cuarta revolución industrial. El primer aspecto, por razón a la singularidad tecnológica, esta tiene que ver con el futuro en donde las máquinas comiencen a tener cierto nivel de inteligencia igual o superior a la de un ser humano. Y entonces estas máquinas sean autónomas en cuanto a hacer sus tareas, aprendiendo y mejorando sobre lo que hacen. Por otra parte, esta singularidad tecnológica, existen muchas fechas de acuerdo a sus defensores o a sus promotores, donde la fijan en el año 2030. En la mayoría más o menos coinciden con relación a esa fecha, en el 2030. Y la singularidad tecnológica implica que un equipo de cómputo o una red de computadoras o un robot pueden ser capaces de mejorarse de una manera iterativa o recursiva, incluso haciendo mejores robots que ellos mismos. Esto va a llevarnos a tener unas generaciones de máquinas que sean cada vez más potentes y esta inteligencia va a ser muy superior al control y a la capacidad intelectual humana. ¿Se imaginan ese escenario futuro donde las máquinas se controlan ellas mismas, se mejoran ellas mismas? Estamos en una etapa dentro de la evolución de la humanidad donde la singularidad tecnológica aún está por llegar, decía que en el 2030, y donde esa inteligencia a la que me refiero está en un nivel precario, está iniciándose. Es la inteligencia artificial por venir, que es la estrella, y se esperan 2 momentos más de inteligencia artificial. Y no solamente es la inteligencia artificial la que quisiera yo comentarles brevemente, que es uno de los factores posterior a la cuarta revolución industrial, y lo hago con un sentido de estudios del futuro o con una visión prospectiva. Existen otros elementos, otros factores que van a provocar escenarios futuros, como por ejemplo la próxima generación de educación, una economía compartida, lo que llaman
la economía circular, pero no la que estamos hablando ahora mismo, sino la economía circular del futuro vinculada con una post-cuarta revolución industrial, que bien podría llamarse una primera revolución digital, una moneda 2.0, una economía, digamos, de construcción futura, una Internet de la energía, los humanos 2.0, por ejemplo, una democracia 2.0, alimentos 2.0. Hoy día ya se ve algo de eso, donde se crean carnes para el consumo humano artificiales, por ejemplo. Entonces, toda esta revolución de tecnologías que se avecina viene o se estima que se va a presentar en el momento de la singularidad tecnológica. Esto va a provocar cambios sociales que por ahora no podemos comprender, y es difícil predecir porque incluso los propios métodos y técnicas prospectivas no son suficientes para construir escenarios con una buena claridad de esos futuribles que están por venir. El segundo comentario que quería compartirles es el dilema que nos trae la cuarta revolución digital. En Alemania, desde el año 2014-2013, incluyó en su plan estratégico de alta tecnología el tema de la cuarta revolución industrial, donde ellos visionaron tener una producción total en Alemania independiente de la mano de obra. Existen ya fábricas de automóviles en Alemania que son 100% automatizados, pero ese es un nivel de robótica que es muy distinto al nivel de automatización que se espera después de la singularidad que comenté en mi primer punto. Aquí es donde los sistemas, llamémosle ciberfísicos, van a estar vinculados por lo que se llama el Internet de las Cosas, que yo diría que es como un componente junto con la computación en la nube de la cuarta revolución industrial. Se van a combinar para crear unos procesos digitales capaces de tomar decisiones. Esto es importantísimo que tenerlo en cuenta porque las fábricas van a ser inteligentes en un futuro muy cercano. Las propias fábricas o las propias empresas van a poder crear redes inteligentes que se van a poder controlar a ellas mismas a todo lo largo de la cadena de valor. Se estima que una versión a escala industrial del impacto que tendría la cuarta revolución industrial es que se podrían agregar 14.2 billones a la economía mundial en los próximos 15 años. Ese es un beneficio de la cuarta revolución industrial. Pero también la cuarta revolución industrial podría acabar según las estimaciones actuales, con unos 5 millones de puestos de trabajo solamente en los 15 países más industrializados del mundo, es decir, sin contar los países no industrializados a nivel global. Y son esos países industrializados los que van a tener la oportunidad de asumir con mayor rapidez las economías emergentes para sacarle mayor beneficio a la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial también tiene el beneficio de elevar los niveles de ingresos de las personas y mejorar la calidad de vida de las personas. Pero ¿qué sucede por otra parte? Los países que no se logren alinear, no se logren adaptar a los procesos de cambio que están por venir, estos países, sus poblaciones, no van a lograr sobrevivir y enfrentarse a estos cambios. Y esto va a ocurrir a una velocidad exponencial que no nos podemos imaginar quizás en estos momentos. El efecto, por consiguiente, de la cuarta revolución industrial, quería comentar sencillamente que puede ser algo devastador para nuestra civilización, mucho más impactante de lo que fue la tercera revolución industrial,
que de hecho lo fue. Así que la cuarta revolución industrial, existe todo un dilema ético en discusión, por ejemplo, por el foro del World Economic, el Foro Económico Mundial que se desarrolló y se desarrolla en Davos, donde puede aumentar la desigualdad en la distribución de los ingresos a nivel global y también traer consigo todo tipo de discusiones y dilemas, tanto de seguridad como también de aspectos geopolíticos. Esos eran mis dos comentarios que quería compartirles. Muchas gracias, Gavino. Valeria, por favor, ¿podrías comentarnos sobre tus impresiones de la presentación de Paula? Hola, sí, Giancarlo. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias, Paula, por compartirnos tu conocimiento sobre la cuarta revolución industrial y Gavino, pues complementar con tu visión desde el ámbito de la prospectiva, la cual yo creo que va a ser súper importante tomar en cuenta en este momento de hablar sobre cómo como país tenemos esta gran responsabilidad de preparar no solo a nuestras instituciones, sino también a nuestros ciudadanos para estos grandes cambios que vienen y que, como nos decía Gavino ahorita, pues vienen cada vez más rápido. De todo lo que se ha hablado aquí el día de hoy, yo quiero rescatar pues la parte humana, ¿no? Que es un poco lo que tocaba Gavino ahorita al final, y la importancia de no dejarnos llevar por la tecnología y todos sus atractivos sin antes, o al menos a la vez, pensar en cómo hacemos para avanzar, no solo sin dejar a nadie atrás, sino velando porque esta tecnología se use para mejorar la calidad de vida de la mayor cantidad de personas posible. Gavino nos decía ahorita que los cambios tecnológicos se están dando muy rápidamente, se están dando de forma exponencial, que si lo comparamos es, por ejemplo, decir que cada año que pasa logramos más y más avances tecnológicos que en el año anterior, ¿no? Lo cual, pues si nos ponemos a ver, es una velocidad mucho más rápida que todas las otras revoluciones industriales que han habido antes. El problema es que nosotros como personas y las instituciones no evolucionamos exponencialmente. Las organizaciones no solo tienen su propia cultura y sus propios procesos, sino que están compuestas por personas, cada una con habilidades, debilidades, inseguridades, intereses diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para conciliar estos cambios tecnológicos que indiscutiblemente tienen todo el potencial para cambiar el mundo para bien, con el otro lado de la moneda, que es que pues las personas y las instituciones no necesariamente tenemos esa capacidad para investigar, aprender, adquirir, implementar, enseñar y sobre todo asegurar la sostenibilidad de estos cambios tecnológicos a la velocidad que se están dando, ¿no? Paula y Gavino nos han mencionado mucho a nivel de país, inclusive pues a nivel global, así que yo quisiera aterrizar más a nivel organizacional qué podemos hacer. Y creo que si se llevan algo pues de mí el día de hoy, que sea incorporar la gestión del cambio como un eje fundamental en todas las iniciativas que se hagan en sus organizaciones, ya sea lanzamiento de nuevos productos o mejora de procesos, implementación de nuevos sistemas. Para los que no han escuchado la gestión del cambio o no están muy claros sobre qué es, básicamente tiene que ver con humanizar cualquier cambio que se esté dando a nivel organizacional. Por ejemplo, la implementación de un nuevo sistema pues, puede parecer que solo involucra al área de tecnología, pero no es solamente un tema de tecnología, ¿no? ¿Qué hacemos con los miedos de las personas que sienten que el sistema los va a reemplazar? ¿Qué hacemos con la frustración que la gente tiene por ser más lentos al inicio o por no conocer el sistema? ¿Qué hacemos con esta estadística que nos compartió Paula de que solo el 30% de los panameños quiere aprender más habilidades asociadas a tecnología, a pesar de que el 89% ve que la tecnología es algo positivo? ¿Cómo cambiamos esas estadísticas? Y de nada vale un sistema implementado o una nueva tecnología a nuestra disposición si no va acompañada de las personas y que esas personas entiendan la importancia de usarla, que la quieran usar y que sepan usarla. Entonces, ¿cómo abordamos esto? Pues comunicando de forma transparente, capacitando de forma holística, acompañando y desarrollando indicadores para medir el éxito de proyectos
más allá de lo hicimos a tiempo, lo hicimos con el presupuesto que era necesario hacerlo, sino generar indicadores de impacto. Estamos en verdad logrando lo que nos propusimos, ese valor del que hablaba Paula para nuestro cliente, lo estamos logrando. Así que, pues regresando al inicio, la gestión del cambio es una disciplina que nos invita a incorporar todo esto que he mencionado de una forma sistematizada, ¿no? A través de acciones dirigidas a minimizar los riesgos de no dejar atrás a nadie y de verdaderamente agregar valor a las personas a las que impactan estas tecnologías. Así que les invito a conocer más al respecto e incorporarlo dentro de sus esferas de influencia para que juntos podamos lograr una cuarta revolución pues, más inclusiva, como nos decía Paula. Gracias. Excelente, muchas gracias, Valeria. Bueno, creo que ya después de estas intervenciones podemos pasar a la parte de preguntas. Ya he recogido algunas y bueno, voy a hacer como un pequeño resumen de los comentarios y la conferencia para abordarlas. Primero, creo que Paula desarrolló muy bien las distintas tecnologías que se asocian con esta revolución industrial y nos dio ejemplos sobre cómo están siendo aplicadas en algunos negocios en particular. También nos habló sobre cómo estos cambios, no solamente en la adopción de estas tecnologías, sino también cambios en el paradigma de los modelos de producción, en el paradigma, digamos, mundial, también representan retos para la economía, para el trabajo, para la privacidad, para la salud, para la educación, incluso para la política y la democracia. Y no solo esto, después Gabino nos advirtió que todavía la revolución tecnológica está en curso y que hay otras tecnologías que todavía están en desarrollo, pero que cuando lleguen a implementarse o cuando lleguen a estar ya presentes, incluso pueden amenazar el orden de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Y finalmente Valeria muy bien nos recordó que todos estos procesos siempre tienen y deben tener en el centro a las personas, porque son quienes hacen posible los cambios y también quienes reciben sus beneficios y también sus aspectos negativos. Y con esto hemos dado inicio a una discusión que tiene muchas aristas, muchos puntos de vista, y sin embargo hay poca evidencia. Sabemos muy poco sobre el posible efecto de estos cambios en nuestro país. Y creo que de alguna forma eso se refleja en varias de las preguntas que hemos recibido. Yo les quiero pedir a Paula, a Valeria y a Gabino que puedan encender sus cámaras ya para esta sesión de preguntas. Primero voy a darle lectura a las preguntas y después voy a solicitarle a alguno de ustedes que les responda. Y les pido por favor que sea lo más corto posible, dado que ya estamos un poco acercándonos al límite de tiempo que le hemos solicitado a quienes muy amablemente y les agradecemos han estado en este evento. El primer grupo de preguntas me parece que tiene que ver con el rol del gobierno dentro de estas transformaciones. Y aquí estoy agrupando preguntas de Víctor López, de Pablo González y de Gustavo Cuervo. Gustavo Cuervo preguntó precisamente cuál debe ser el rol del gobierno. Y la pregunta de Víctor López, secundada por Pablo González, tiene que ver con cómo podemos asegurarnos de que el gobierno está cumpliendo con ese rol. Entonces, creo que hay dos aspectos aquí en esta pregunta. La primera sobre el rol del gobierno, creo que Paula ya la mencionó en su presentación y me gustaría que ella también lo repitiera. Y en el caso de las mediciones, me gustaría saber si Valeria, dentro de su experiencia en la Fundación Ciudad del Saber, tiene algún ejemplo de qué medidas se están utilizando para medir el avance de la implementación de estas tecnologías. Y bueno, no quiero abusar mucho del tiempo, pero creo que esta pregunta es fundamental porque lo que solemos ver es mediciones en dos ámbitos. Porque un tipo de medición puede ser la cantidad de los programas públicos que existen para atender estos retos, que es lo que usualmente vemos en los documentos de planificación. Pero como se trata de un cambio sistémico, deberíamos ver no solamente lo que ofrece el gobierno, sino cómo las personas y las empresas lo están recibiendo. Y por allí hay un indicador que utilizamos en Senacid, que es el porcentaje de empresas innovadoras. Creo que esos indicadores de resultados los deberíamos ver, pero me gustaría conocer también la opinión de Valeria. Ok. ¿Empiezo? ¿Empiezo yo? Sí, por favor. Ok.
Bueno, a ver, el rol del gobierno, tiene todo por hacer el gobierno, el Estado en realidad y el gobierno de turno. Yo hablaba de gobernanza ética y de institucionalidad y de justamente acompañar con la regulación, porque yo creo que todo esto debe regularse, es decir, como decía al comienzo, no puede quedar a libre albedrío de las fuerzas naturales, del cambio tecnológico, o sea, no funciona, ningún país desarrollado funciona de esa manera, hay mucha orientación del Estado acompañando o promocionando a determinado sector y no a otro, o premiando determinada conducta y no otra. Y yo voy a dar un ejemplo que me quedó en el tintero anterior cuando hablábamos de las personas, ¿no? Hay, por ejemplo, Ciudadano 4.0, es decir, desde el momento en que nosotros Te corto un poco, Paula. Disculpen. Perdón. Desde el momento en que nosotros, las personas, nos levantamos utilizando el celular para todo, mirar temperatura, pagar algo, el georreferenciador para ir hacia un lugar y demás, estamos generando datos. Y la gente no tiene idea qué hay detrás del dato. La gente en general, lo digo, en todo el mundo pasa esto, que hay mucho que el Estado tiene que hacer para construir esa ciudadanía digital, para educar ese comportamiento, así como nos han educado cívicamente, es decir, somos ciudadanos que sabemos manejarnos en una democracia, que sabemos cuáles son las reglas del juego, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se castiga, qué no se castiga. Bueno, tenemos que saber manejarnos en este mundo digital. ¿Y eso qué implica? Saber, por ejemplo, que estoy dejando una huella cada vez que hago una cosa en la otra, saber que hay algoritmos detrás de todo esto, es decir, hay algoritmos que construyen las empresas y es ahí donde el Estado va a tener también que meterse, que intervenir, mirar, arreglar. Hay algoritmos que son los motores de búsqueda. Por ejemplo, cuando uno busca algo en Google, ese algoritmo que te devuelve algo está sesgado por los datos. Es decir, hay sesgos en los algoritmos, sesgos que reproducen la realidad. Es decir, es como que los algoritmos en realidad reproducen el status quo de alguna manera, porque se alimentan de los datos existentes. Entonces, por ejemplo, si sos una mujer que busca, este ejemplo, por ejemplo, en las plataformas de e-commerce, ¿no? Privadas. En Argentina y en la región es muy importante Mercado Libre. Mercado Libre, por ejemplo, premia la respuesta inmediata, la respuesta rápida del ofertante. Si el ofertante es una mujer que trabaja en su casa, que se ocupa del cuidado de los niños y a la vez vende por esa plataforma y por lo tanto no tiene una respuesta tan rápida como la que tiene un empresario que tiene una persona contestando en tiempo real y demás, en tiempo real o muy rápidamente, digamos, no en tiempo real, pero muy rápidamente ese pedido, entonces la mujer se encuentra en desventaja si el algoritmo pone adelante de las búsquedas a aquellas empresas que responden rápido. Entonces, está reproduciendo una desigualdad o una injusticia, por llamarlo de alguna manera, que es muy propia, digamos, en el algoritmo se reproduce lo que se vive en la vida real, ¿no? Porque se alimenta con datos, ¿sí? Entonces... Paula, para resumir, para ver si estamos captando bien tu respuesta, estás diciendo que el rol de gobierno debe ser activo y que debe sobrepasar el fomento de estas tecnologías, que debe incluir la regulación, pero que va a tener retos importantes sobre la garantía de los derechos de las personas cuando se implementan estas tecnologías. Totalmente. Y obvio, la seguridad, la ciberseguridad, el fraude, el uso de los datos, hay una discusión en relación de quién son los datos, pero yo creo que hay que, así como nos han formado como ciudadanos cívicos, el Estado nos debe formar ahora como ciudadanos digitales. Es decir, nos movemos en un mundo digital. ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que aceptar cuando me bajo una app? ¿Pongo a aceptar a esto? ¿No? ¿Comparto esta información? ¿Esta no? Son cosas que en general las personas no sabemos. Y toda la regulación de la infraestructura y eso. Gracias, Paula. Valeria, me gustaría saber tu impresión sobre esta pregunta. Sí, bueno, entiendo que la pregunta también iba, o la pregunta que me habías comentado, Giancarlo, iba orientada a la medición, ¿no? De estos temas que estamos hablando. Evidentemente, pues están los indicadores tradicionales que se usan cuando salen nuevas tecnologías, muy orientadas al tema de adopción, que si la gente lo está utilizando, que cuántos clics y diferentes cosas, ¿no? Pero en la Fundación también hemos estado tratando de hacer un mayor esfuerzo por medir
temas que tienen que ver con las personas. Por ejemplo, tenemos muchísimos indicadores asociados a planes de capacitación, diseño de planes de capacitación mixtos, porque no todos aprendemos de la misma forma, ¿no? Entonces, nuevamente volviendo a ese tema humano, ver cómo podemos, a la vez de que estamos haciendo estas capacitaciones, aprender. Si, por ejemplo, alguien está teniendo dificultades para hacer un plan de capacitación en línea, pues eso nos indica que tenemos que tomar un paso hacia atrás. Así que indicadores de horas de capacitación, tipos de capacitaciones y demás. Y otro indicador que hemos incorporado, que nos parece bastante útil, es una vez tú lanzas estos sistemas o estas nuevas tecnologías, ya sea a tus clientes o a las personas o a los colaboradores, ¿qué tanto te piden cosas nuevas? Cuando las personas están pidiendo cosas nuevas, significa que le están sacando provecho a lo que estás poniendo hacia afuera, que están interesados en mejorar los productos, en potenciar estas tecnologías que se están dando. Así que lo que tradicionalmente se puede ver como que si estás pidiendo más es porque no estoy supliendo tus necesidades, a la vez se puede ver, dependiendo de lo que se está pidiendo, como que hay un gran interés por la tecnología y hay que saber aprovechar eso. Y en general todo lo que tenga que ver con feedback, ¿no? Encuestas, no solo cuantitativas, sino cualitativas, nuevamente recordando que estamos pues lidiando con personas que tienen opiniones y sentimientos, y tratar de siempre como crear procesos participativos con nuestros clientes y con nuestros colaboradores. Así que eso sería un poco como estamos trabajando ese tema desde la Fundación. Muy bien, gracias Valeria. Voy a leer algunas de las preguntas que hemos recibido también. Creo que estas se han tratado durante el evento. El tema de la privacidad y cómo impacta al individuo el acceso a información personal por parte de sensores y el Internet de las Cosas. Creo que Paula lo mencionó. También hubo otra pregunta sobre las normativas locales para el uso de inteligencia artificial y gobierno digital. Esa pregunta creo que sería bueno que hiciéramos la investigación y que luego divulguemos si existen normativas al respecto. Esa respuesta no la tengo. Hay otra pregunta sobre la incorporación de biotecnologías en la industria 4.0. Creo que esto tiene que ver con el uso de nuevos materiales. Creo que este tema no se mencionó en la ponencia, pero lo dejamos para desarrollarlo más adelante. Digamos, la pista sería nuevos materiales. Una pregunta de Gerard Moncayo. Y también tenemos preguntas sobre el mundo PYME, muchas preguntas sobre el mundo PYME, sobre experiencias regionales a pequeñas empresas que se pueden beneficiar. Creo que Paula nos dio ejemplos de Argentina. No tengo claro si eran pequeñas o medianas empresas. Y también de impactos negativos para las empresas, que creo que también se mencionó. Y bueno, para ir cerrando, me voy a enfocar en el bloque de habilidades, que usualmente cuando se introduce este tema de la cuarta revolución industrial siempre se habla como la tecnología, como un cambio en un proceso productivo que va a requerir nuevas habilidades para poder utilizarlas. Y entra en la discusión, se enfoca en el sistema educativo. El sistema educativo por sí mismo ya es bastante complejo, se tiene que definir un objetivo país, lo cual es difícil, se tiene que asignar un rol al sistema si queremos formar trabajadores o queremos formar ciudadanos, y esta discusión se agudiza con la cuarta revolución industrial. Aquí me gustaría tener la respuesta de Gabino sobre esta pregunta. Si crees que es necesario que en los planes estratégicos en Panamá haya un reentrenamiento del talento humano, y cómo crees que sería en vista de las nuevas tecnologías. Si crees que debería enfocarse en la base del sistema educativo, o por el reentrenamiento debemos entender que debería ser en la etapa profesional o vocacional. Si debería ser dentro de la escuela o tal vez dentro de centros especializados o incluso en las empresas. Son muchos temas, ¿no? Pero creo que nos puede dar una mirada estratégica sobre cómo abordar el tema de las habilidades en esta revolución industrial. Sí, gracias. A ver, voy a tratar de responder de una manera breve. Me parece que de una manera resumida, todas esas habilidades o las habilidades que se van a requerir hacia un futuro deben ser parte de la formación y de un proceso educativo a todo lo largo de ese proceso y en todo tipo de institución.
ya sea en centros especializados, centros tecnológicos, ya sea en educación primaria, ya sea a nivel premedia, media, bachillerato o incluso a nivel universitario. Es mi punto de vista. Esas habilidades hay que desarrollarlas siempre y de una manera constante y de una manera que sea actualizable. Esas habilidades del futuro que se van a requerir son las que se conocen como las habilidades blandas. Hay distintos estudios sobre este tema y destacan que durante la cuarta revolución industrial y con el advenimiento de todas esas tecnologías que se han mencionado y las que están por mencionarse, se requerirán pues nuevas habilidades. Yo voy a mencionar algunas cuantas de una manera muy breve, sin desarrollarlas porque eso sería pues otro tema y hay especialistas que conocen sobre esto para que hablen de una manera pues más idónea. Pero al menos los profesionales del futuro deben tener un pensamiento crítico, maduro, y que lo practiquen diariamente en sus ambientes laborales, en sus vidas. Debe haber una disposición a la colaboración. Ese es otro tipo de habilidad que debe existir. Debe haber lo que se llama la flexibilidad cognitiva en esas personas. En los trabajadores del futuro también debe haber habilidades como la orientación para el servir. La pandemia o el COVID-19 ha revelado muchos tipos de injusticias y de desigualdades y de carencia de solidaridad. Y es porque nos falta esa habilidad blanda, la orientación para servir. También la habilidad relacionada con la inteligencia emocional considero que es un factor importante o una habilidad importante. También tener no solo la disposición, sino la capacidad para la resolución de problemas complejos. Y esta es una característica que deben tener, por ejemplo, la gente que hace perspectiva o estudio del futuro. Los ejecutivos tienen que tener ese tipo de habilidad. El poder de negociación es otro tipo de habilidad. También la toma de decisiones, que pareciera ser cosa de rutina y lo es, pero no siempre tomamos buenas decisiones, porque quizás no sabemos cómo hacerlo. Esa es una habilidad importante para el futuro. Otra habilidad importante para el futuro es la creatividad. La creatividad es importante porque de la creatividad que surge de una idea, con esa creatividad se disparan innovaciones. Y las innovaciones es clave, o son claves las innovaciones para enfrentar lo que viene exponencialmente después de la cuarta revolución industrial. Llámese primera revolución digital, etc. Y lo último que se me ocurre es mencionar que debe también existir la habilidad para gestionar a las personas. Es importantísimo lograr que un equipo trabaje como equipo. Esto es aparte de una de las habilidades que mencioné, que es la colaboración. La gestión de la persona también considero que es una habilidad del futuro clave. Excelente. Creo que con esta última reflexión podemos ir cerrando a este evento. Yo quiero agradecerles a todos y a todas quienes han estado pendientes de este evento. Espero que haya llenado sus expectativas. Y también les anuncio que no va a ser el primer evento que hagamos sobre este tema. Vamos a realizar otros a lo largo de esta exploración que estamos haciendo desde la CENACYT para conocer no solamente el uso de tecnologías en Panamá, sino tratar de definir para qué la vamos a utilizar para llevar a nuestro país a mejorar en todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo y con los derechos de las personas. Y le quiero pasar la palabra a Sandy para la despedida. No, nada, pues ha sido una mañana súper interesante. Las exposiciones realmente dan para muchas y muchas discusiones desde cada uno de los puntos, todos los temas de cómo es aplicable la tecnología, pero a su vez esa generación de habilidades blandas en la población, la educación, cómo debe irse ajustando a estos cambios paradigmáticos. Desde la Ciudad del Saber, igual agradecemos muchísimo la participación de todo el panel, de nuestros participantes. Sus preguntas han sido súper interesantes, las tenemos anotadas y las pasaremos a cada uno de los expositores. La retransmisión del
La conversación va a estar activa, les va a llegar un link para que puedan repasarla nuevamente, y luego de eso estará en las plataformas YouTube, tanto de Senacid como de la Fundación Ciudad del Saber. Al panel, nuevamente, muchas gracias. Les pediría una sonrisa para tomar una captura de pantalla, como es ahora la normalidad, y poder guardar también información de este evento. Así que vamos a sonreír un poquito. Gracias, y pues con esto damos por cerrada esta sesión. Gracias a todos, que pasen un buen día. Feliz día. Gracias, hasta luego. Chao. Chao.